Dmytro Kuleba, ministro de Exteriores ucraniano, muchísimas gracias por recibirnos. Rusia ha atacado esta semana y las dos anteriores infraestructuras, sobre todo energéticas, muy importantes para Ucrania. ¿Qué porcentaje de su sistema eléctrico ha quedado saboteado? We are doing this interview with you here in the Foreign Ministry, and it's pretty cold. And I admire that you're only wearing a short. Estamos sentados haciendo esta entrevista contigo aquí en el Ministerio de Asuntos Exteriores y hace bastante frío y admiro que solo lleves una camisa. Y hace frío porque estamos desconectados del sistema de calefacción. Ayer no tuvimos suministro de agua en el edificio y también tuvimos apagones. Nos quedamos sin electricidad en el edificio. Y esto es solo un ejemplo de las consecuencias de los ataques rusos a las infraestructuras críticas. Hasta ahora el 40% de la infraestructura energética de Ucrania está dañada, gravemente dañada o destruida por Rusia. Es muy grande, pero estamos afrontando este desafío. ¿Y le preocupa que pueda minar la moral de los ucranianos estos ataques de Rusia a infraestructuras básicas que afectan a su día a día, la luz, el agua, la telefonía móvil? No, actually, I think that probably the birth rate in Ukraine will improve because of these blackouts, because people. En realidad creo que probablemente la tasa de natalidad en Ucrania mejorará debido a estos apagones, porque la gente tiene que quedarse en casa sin ninguna capacidad de nada, ninguna luz. Así que este es el mejor momento para hacer el amor y disfrutar de la vida. Y lo digo en serio, porque los ucranianos siempre encuentran la manera de salir de las circunstancias más difíciles. Conocemos demasiado bien el daño y el dolor y la muerte que trae consigo Rusia. Así que es mejor sobrevivir con la moral alta y sin electricidad que con la moral rota y cediendo ante Rusia. Hoy el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, ha estado aquí con usted en Kiev y usted nos ha confirmado que él ha anunciado un nuevo envío de baterías antimisiles. No sé si nos puede concretar qué tipo de material va a ser el que aporte España. After the first massive rocket attack on Ukraine on the 10th of October, I spoke with many foreign ministers, including José Manuel. Tras el primer ataque masivo con cohetes a Ucrania, el 10 de octubre, hablé con muchos ministros de Asuntos Exteriores, incluido José Manuel, y les pedí que proporcionaran a Ucrania tantos sistemas de defensa aérea como fuera posible. Y José Manuel me respondió enseguida que España había tomado la decisión de proporcionar a Ucrania los sistemas de defensa aérea llamados Hawk. Y esto fue un mensaje muy importante, no solo para nosotros, sino también para otros países del mundo que comenzaron a trabajar en suministros similares. Y ahora durante la visita a Kiev estuvo José Manuel y estos sistemas ya están camino a Ucrania. Cuando luchas en la guerra necesitas muchas cosas, necesitas literalmente de todo. Pero uno de nuestros puntos débiles es la defensa aérea. Y se está viendo que Rusia está atacando nuestra infraestructura civil. Me gustaría destacar que todos estos cohetes y drones apuntan a la infraestructura civil, lo cual no tiene ningún propósito militar. Es solo para dañar, para crear condiciones insoportables para los civiles. Esto es lo que intenta hacer Rusia. Así que, por supuesto, cuando España nos proporciona defensa aérea, se lo agradecemos enormemente. Y confían que siente un precedente para el resto de países europeos que envíen también este tipo de material a raíz de que España lo haya hecho. Sí. ¿Le preocupa que la guerra se alargue tanto, que empiece a perder el apoyo de las opiniones públicas occidentales a la hora de respaldar a sus gobiernos en el envío de armas, por ejemplo? I think public opinion is always prefers to be on the side of the good and be against the evil. And in this war, we, Ukraine, represent the good. Creo que la opinión pública siempre prefiere estar del lado del bien y estar en contra del mal. Y en esta guerra nosotros, Ucrania, representamos el bien y Rusia representa el mal. No puedo entender cómo puede uno cansarse de apoyar a alguien que lucha por su integridad territorial, por su país y por su libertad. Spaniards know too well the price of fight for freedom, but they know even better how high is the price of losing the war and losing freedom. España, los españoles, conocen demasiado bien el precio de la lucha por la libertad, pero saben aún mejor lo alto que es el precio de perder la guerra y de perder la libertad, y cuánto tiempo se necesita para recuperar esa libertad.
Así que creo que la gente estará de nuestro lado. I think that people will be on our side. ¿Cuál sería el precio para Europa y para el mundo de que ustedes perdieran esta guerra? First, Putin will direct his forces that are now busy in Ukraine to challenge NATO. Primero, Putin dirigirá sus fuerzas, que ahora están ocupadas en Ucrania, a desafiar a la OTAN, y aquellos de ustedes que piensan que no se atreverá a atacar están equivocados. Así que es mucho mejor derrotarlo aquí. Segundo, todos los países del mundo que quieren redibujar las fronteras con sus vecinos por la fuerza se inspirarán en el éxito de Rusia, y Europa tendrá que gastar miles y miles de millones de dinero y esfuerzo político para resolver varias crisis y guerras en diferentes partes del mundo. En tercer lugar, a nivel mundial, si no se detiene a Putin en este punto, la crisis alimentaria global continuará desarrollándose en el mundo, y esto significará que millones de personas en Asia, África, América Latina lo sufrirán. Así que cualquiera que sea el precio que se está pagando ahora para apoyar a Ucrania, el precio de mitigar las consecuencias de la pérdida de Ucrania será mucho, mucho más alto. So whatever the price that is being paid now to support Ukraine, the price of mitigating consequences of Ukraine's loss will be much, much higher. Ahora mismo, ¿cuál sería un final aceptable? No el mejor de los finales, sino un final aceptable para esta guerra para ustedes. No Russia in Ukraine. Que no esté Rusia en Ucrania, eso para empezar. Tenemos muchos más elementos que intentaremos perseguir, pero el denominador mínimo absoluto es que Rusia no esté en el territorio de Ucrania. Denominator is no Russia in the territory of Ukraine. Que se retirara de todos los territorios ocupados, incluyendo Crimea. Yes, and I think we should drop this emphasis on Crimea. Because Crimea is not different from Donetsk or Lugansk. Sí, y creo que deberíamos dejar de hacer hincapié en Crimea, porque Crimea no es diferente de Donetsk o Lugansk. Es solo una parte de Ucrania. Cuando los periodistas hacen este énfasis de decir incluyendo a Crimea, crean una percepción como si Crimea fuera algo realmente especial que debe ser tratado de manera diferente, pero no debería ser así, porque se trata de una parte más del territorio de Ucrania. Y no importa cómo se sienta Rusia o cualquier otro país al respecto, no deberíamos tratar en esta narrativa que dice que este es un territorio especial que necesita ser tratado de manera especial. Es una cuestión meramente temporal. Usted entiende que hagamos esa diferencia por el hecho de que Crimea se anexionó ilegalmente hace 8 años y no ahora. Yeah, no, but now they annexed Donetsk, Lugansk. Pero ahora se anexionaron Donetsk y Lugansk, y después se anexionaron algunos territorios en la región de Zaporilla y algunas regiones. Pero la importancia legal de esta anexión es la misma que la anexión de Crimea, y es cero, y debe ser tratada así. Rusia ha vuelto hoy al trato para poder exportar grano por el Mar Negro, por ese conducto seguro que se había creado. Ellos dicen que han recibido garantías de que ustedes no van a atacar a su flota. ¿Qué garantías les han dado ustedes? We were never using the grain corridor for military purposes. And we are ready to say it again, and that's what we did. We said that we do not intend to use the grain corridor for military purposes. Nunca hemos utilizado el corredor verde para fines militares y estamos dispuestos a repetirlo. Y esto es lo que hemos hecho. Hemos dicho que no tenemos intención de utilizar el corredor verde con fines militares. Y esto garantiza que es solo una forma de Rusia de mantener las apariencias. Rusia volvió a la iniciativa verde no porque alguien le diera algún tipo de garantías, sino porque hubo mucha diplomacia entre bastidores por parte de un secretario general de la ONU y del presidente de Turquía. Y hablaron con el lenguaje que Putin entiende, que es el lenguaje de la fuerza. No era el lenguaje de las concesiones, era el lenguaje de la fuerza. Si hablas con él de esta manera y apoyas tus palabras con acciones, siempre puedes prevalecer. Y este es el error que muchos en el mundo habían cometido antes del 24 de febrero. Siempre trataban de apaciguar a Putin, de hacerle concesiones, y nunca funcionó. Porque si empiezas a hacer concesiones, te morderá más. En esta particular situación hubo una posición coordinada entre la ONU, Turquía y Ucrania, y Rusia volvió a la iniciativa de Ucrania.
pero como argumento para guardar las apariencias, están usando lo de las garantías. Pero como he dicho, Ucrania nunca utilizó este corredor verde con fines militares. Siempre fuimos proveedores fiables de alimentos para el mercado mundial, porque a diferencia de Rusia, nos preocupamos por la gente. Si ustedes no han sido, ¿quién está detrás de ese ataque con los drones marinos que denuncia Rusia? Gente de buena voluntad. Ahora mismo no hay ningún tipo de vía de comunicación directa o indirecta o más o menos superficial entre Kiev y Moscú. No existe ninguna vía. No tenemos canales de comunicación directos. Los tenemos, pero no los utilizamos entre Ucrania y Rusia. Usted ha advertido a Irán de que se expone a consecuencias graves si sigue suministrando material militar a Rusia. ¿Qué tipo de consecuencias son esas? I was very specific in my communication to Iran, and they know what will be happening. It will be political, it will be economic. Fui muy específico en mi comunicación a Irán y ellos saben lo que sucederá. Serán consecuencias políticas, serán económicas, serán a nivel de inteligencia proveniente de la Corporación de Servicios Especiales de Inteligencia. Da igual cuál sea el beneficio para Irán en el suministro de armas a Rusia. Las consecuencias negativas de continuar con esto serán mucho más altas y duras para ellos. Así que les conviene estratégicamente dejar de hacerlo, dejar de suministrar a Rusia las armas que utiliza para matar a los ucranianos y para destruir nuestro país. Terminamos, ministro. Le he visto muy convencido de que la presidencia española de la Unión Europea el año que viene va a servir para facilitar el ingreso de Ucrania en la Unión Europea. ¿España le ha transmitido algo en esa dirección? Well, José Manuel seems to be very positive about this track of our cooperation. José Manuel parece ser muy positivo sobre esta vía en nuestra cooperación. Entiendo que no todo dependerá de ellos, de España, porque las decisiones se toman por consenso en la Unión Europea. Pero el liderazgo de España será muy importante y mi trabajo no es estar convencido en algo o tener la esperanza de que algo suceda, sino hacer que suceda. Y trabajaremos con todos los Estados miembros para asegurarnos de que se toman grandes decisiones, de que las grandes decisiones con respecto a la adhesión de Ucrania a la Unión Europea se toman durante la presidencia española. Ojalá, quiero decir. No, ojalá, pero estoy seguro de que lo conseguiremos. Señor Kuleba, muchísimas gracias por habernos recibido en la sede de... Muchísimas gracias. Gracias.